Voy ahí estoy grabando. Bien, hermanos, vamos a ver entonces el Pentateuco y para eso tengo un PowerPoint que tengo la, ahí para que vayamos conversando, muy al estilo del Pastor Carlos, pero antes, hermanos, antes tengo que señalarles eh, cómo es este curso. Este curso. Entonces espérenme un segundito, estoy abriendo aquí ah, el compartir. Compartir esto. Ok. Ahí se ve ahí, ¿cierto? Lo que estoy compartiendo. ¿Sí? Sí, Sí, pastor. Sí, sí, ya. el sílabo. Eh, este Sí, es se el ve. sílabo, justamente. eh, donde aparecen los objetivos, cuáles son los objetivos de este curso. Eh, El estudiante dice, tendrá un panorama de los más importantes eventos registrados en los primeros 5 libros de la Biblia. A ver, espérame un segundito. Mm, ok. Estaba viendo ahí porque se había caído un hermano, pero ok. Y los 5 libros de la Biblia, que también son conocidos, como decía el pastor Carlos, como Pentateuco, para repasar el contenido, los personajes, los lugares, los sucesos de trasfondo, etcétera. Eh, Y los objetivos es que primero el estudiante esté capacitado para describir la hipótesis documentaria con respecto del Pentateuco y argumentar en favor de su autoría mosaica, y eso vamos a ver hoy día. Eh, También que el estudiante esté capacitado para describir el contenido y tema de cada libro, el tema de Génesis, de Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, que el estudiante esté capacitado para describir el desarrollo histórico de este periodo, incluyendo principales personajes, lugares, sucesos y fechas. Y el último objetivo, que el estudiante esté capacitado para describir el tipo de relación o tratos entre Dios y el pueblo en este periodo a través de pactos, leyes, prácticas e instituciones. Bien, la metodología es la misma que les mencionaba el pastor Carlos. Ustedes van a leer los contenidos, van a responder los cuestionarios y participar en los diálogos semanales que vamos a ir teniendo. Eh, es vital, hermano, que llenen. Yo entiendo que ustedes, para muchos, recién están viendo en sus correos el sílabo y las tareas y el cuestionario. Así que yo les doy, al igual que el pastor Carlos, le doy una semana para que eh, hagan las tareas. Pero, hermanos, la idea es que no se lo acumulen. O sea, para el próximo jueves tendrían que entregarme los 2 cuestionarios. Si me lo pueden entregar el sábado, macanudo. Eh, Más tarde yo les voy a entregar mi correo. ¿Cuál va a ser mi correo? Que igual está ahí, creo que está aquí puesto. Aquí está mi correo, ¿o no? No, no está mi correo, pero ya la voy a entregar. Ok, y aquí salen también los libros y textos y materiales requeridos, la Biblia, y aquí hay un libro, se llama Panorama del Antiguo Testamento, mensaje, forma y trasfondo del Antiguo Testamento, que se los voy a enviar, lo voy a enviar ahí, al WhatsApp, ¿ya? Para que el que quiera leerlo, lo puede leer. No es necesario, pero el que sí quiera, el que quiera leerlo y fundamentar mucho más el curso, lo puede leer, ¿ya? No lo exigimos porque sabemos la carga laboral y la carga personal que tienen. Bien, hermanos, ¿quedó claro? Sí, aquí hay varias personas que ya
ya son expertos en este sistema, ya llevan años aquí con nosotros. Bien, entonces voy a compartir la pantalla con el PowerPoint que vamos a tener. Ustedes me dicen si lo ven ahí en grande. ¿Está, hermanos, Todo bien. abierto? Sí. Sí, sí, ya está. Entonces, denme un segundito. Ya. Bien, el Pentateuco. Eh, Vamos a ir a una pequeña introducción, que esta introducción está tomada del curso, ya, del curso que ustedes tienen allí. Eh, yo voy a decir algunas cosas ahí, eh, solamente, pero ustedes se supone que lo tienen que leer, ¿cierto? Y vamos a ver las citas importantes que nos muestra la introducción y yo creo que estas citas son muy importantes que la analicemos brevemente. Aquí estoy, espérenme un segundito. Ah, aquí las tengo. Mm, Bien, bien. Ustedes tienen abierto el curso. Si tienen abierto el curso, le voy a pedir que uno de ustedes lea la primera cita, que la primera cita es de R. K. Harrison. Por favor, que la pueda leer cualquiera que la lea. Yo, pastor, lo leo. Ya, léela. Dice, el Pentateuco es una composición homogénea en 5 volúmenes y no una aglomeración de obras separadas relacionadas solamente por la casualidad. Describe con trasfondo histórico acreditado la manera en que Dios se reveló al hombre y escogió a los israelitas para servicio especial y testimonio en el mundo y por el transcurso de la historia humana. El papel de Moisés en este documento literario parece preeminente y es con buena razón que debe recibir un lugar de alto honor en la ascendencia del épico de nacionalismo israelita y ser respetado por judíos, así como cristianos, como el gran mediador de la ley antigua. Ok, muchas gracias, hermano. Leeremos también el segundo, que es William Kelly, que otro u otra hermana lo lea, por favor, rápidamente para apurar el tiempo. Hermana Ida, Sí, buenas noches. buenas noches. Lo Lea, leeré. léalo. La crítica moderna ha intentado socavar y asaltar a casi todos los libros de las Sagradas Escrituras, pero ninguno con tanta audacia como los de Pentateuco, a no ser la profecía de Daniel. Tomemos nuestra posición sobre el hecho, ancho, profundo y decisivo, de que la autoridad de Cristo ha resuelto la pregunta para todos los que confiesan que Él es tanto Dios como hombre. William Kelly. Amén. Bien, de ahí los vamos a comentar. Samuel Ridout. ¿Quién me puede leer a Samuel Ridout, por favor? Voy. Bueno, yo, pastor, Ah, Ya, yo. El ya. Pentateuco es una introducción esencial a toda la palabra de Dios. Abre lo que más adelante es desplegado y siempre nos guía a la esperanza de una consumación que, aunque distante, es segura. Ok, excelente. Si nos damos cuenta, estos tres comentarios que yo los quise leer, no los pasé por alto,
nos dicen mucho de lo que el autor de este curso cree. Ustedes escucharon al pastor Carlos hablar de la crítica textual, ¿cierto? Muchos de nosotros conocemos sobre la teología liberal, eh, sobre distintos teólogos alemanes, un movimiento alemán del 1910, que tomaron toda esta forma de destrucción de la Biblia, de una desconstrucción. Entonces, aquí es importante lo que dice Harrison, que dice que es una composición homogénea de 5 volúmenes y no una aglomeración de obras separadas relacionadas solamente por casualidad. Y eso es justamente lo que dice la escuela liberal, lo que dice la escuela de la alta crítica, que son movimientos cristianos que racionalizan la fe, que racionalicen la fe. Entonces, eso es importante que nosotros podamos saber, porque no todo lo que nos diga Pentateuco va a ser conforme a la fe reformada, sino que eh, tenemos que saber que hay autores que abrazan una otra postura. Eh, y William Kelly dice aquí, la crítica moderna ha intentado socavar y asaltar casi todos los libros de la Sagrada Escritura. Y es lo que ha hecho la crítica textual moderna, pero principalmente ha atacado el Pentateuco. Y Samuel Rideout nos dice que el Pentateuco es una introducción esencial a toda la palabra de Dios. Y eso, hermanos, es algo que es muy importante que nosotros tomemos en cuenta. El Pentateuco es la historia redentora de los inicios de la humanidad. Y, hermanos, esto nosotros estamos hablando aquí con personas de fe, bíblicas, reformadas, eh, que, que yo creo que no estamos, ah, como se dice, dudando de la composición de las escrituras. Eh, y entonces eso es importante que sepamos que el Pentateuco es la historia redentora. Ahora, esta historia redentora envuelve la historia de la humanidad. Ya no es una historia paralela, no es paralela, no va por un lado la historia redentora, no va por un lado la historia de la salvación y por otro lado va la historia del hombre. No, es la historia redentora que va en medio de esta historia del hombre, en medio del desarrollo del pecado, si lo podemos decir de otra forma. Entonces, ahí tenemos, y también tenemos lo siguiente, que es el estudio del Pentateuco, que los primeros 5 libros de la Biblia que nosotros conocemos, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Eh, Le hago una pregunta a cualquiera. Eh, ¿Quién me puede decir por qué los libros de la Biblia, especialmente los 5, deben su nombre a Génesis, el libro de Génesis, Éxodo? ¿Por qué? ¿Quién me puede dar ese dato? Por favor. Porque la Pastor, tradición establecía que los nombres correspondían a las primeras palabras del libro. Justamente, eso es, gracias, Vinco. Y eso lo tenemos ahí. Por ejemplo, en Génesis 1 dice en el principio, y tenemos el libro de Bereshit, que es el principio y y que se traduce como Génesis, ¿cierto? Por ejemplo, el libro de Éxodo, también, el libro de Éxodo aparece allí. Dice estos son los nombres que el Éxodo recibe un nombre en hebreo, ¿ya? En hebreo. Pero eso es interesante. Bien, lo otro
importante a destacar de aquí es que el, el Pentateuco es la base de la cosmovisión judeo-cristiana, ¿ya? Y es una herramienta crítica para que entendamos el mundo contemporáneo. Y aquí vamos a ver cuatro razones claves de la importancia que tiene hoy el Pentateuco para nosotros. Cuatro razones clave. Esto no aparece en el estudio de ustedes, esto es cosecha mía, que yo se la quise dar, porque para mí es importante. Son las cuatro razones clave de la importancia de estudiar el Pentateuco. La primera es el fundamento de la identidad y la antropología. Nosotros vivimos en una era de identidad, pero el Génesis ofrece las respuestas a las preguntas más profundas del ser humano. ¿Quiénes somos y por qué estamos aquí? Y hay dos cosas importantes, dos conceptos importantes. Uno es la imago Dei, que la imago Dei es la imagen de Dios en latín. Y la imagen de Dios es la noción de que el ser humano fue creado a imagen de Dios, fundamenta los derechos humanos y la dignidad intrínseca de cada persona, independientemente de su utilidad económica o social. Y otro elemento del fundamento de identidad y antropología es el orden de la creación, que establece la relación del hombre con la naturaleza, mayordomía versus explotación, el trabajo y la familia. Tiene que ver con el mandato cultural. Eh, Segundo, importante, segunda razón clave es el origen de la ley y la ética social. El Pentateuco, estos cinco libros o más, también llamada la Torá, como lo vamos a ver, eh, muchos de los sistemas legales occidentales tienen sus raíces en el código de santidad del Decálogo, los 10 mandamientos presentes en el Éxodo y en Deuteronomio. La justicia social, tenemos el Pentateuco que revela en forma magistral eh, las protecciones para los vulnerables, la viuda, los huérfanos, los extranjeros, que eran, por supuesto, no existían en su época y siguen hoy siendo un estándar ético. Los límites del poder establece que nadie, ni siquiera los reyes o gobernantes, están por encima de la ley de Dios. Y eso es también lo arroja el Pentateuco. Tercero, la clave para la teología bíblica. Esto es importante ya que nosotros escuchamos al pastor decir que los 66 libros es un libro grande, es la biblioteca, estos libros y todos es una unidad orgánica. Pero se puede entender, no se puede entender el resto de la Biblia, ni la historia del pensamiento occidental sin estos 5 libros, porque nos hablan del pacto, nos hablan de la promesa de redención y una simbología, como el concepto de sacrificio, la santidad, el tabernáculo y el sacerdocio, como los ladrillos o las sombras con las que se forma el Nuevo Testamento, eh, y lo podemos comprender. Bien, y la cuarta clave es que es una guía para la vida en comunidad. El Pentateuco nos sitúa a nosotros en la comunidad. El libro de Números y Levíticos, a menudo evitados por su complejidad, muestran la realidad de una comunidad que camina por el desierto de la vida. Eh, Y esa figura de desierto de la conquista del Canaán es justamente nuestra vida, que estamos conquistando nuestro Canaán celestial. Y ahí se enseña, por ejemplo, la disciplina, la perseverancia, los rituales y el significado. Bien, ahí teníamos una pequeña introducción. No sé si hay algún comentario que alguien quiera hacer antes de entrar al cuestionario.
de esto que hablé? Por favor, algo que le hayas llamado la atención. No, bien, Pastor, bien, entonces, sí, dígame. sí, lo encontré bien, bien ordenado y bien, o sea, es bíblico todo lo que presentó ahí. Así que me gustó y lo puse aquí, le saqué foto. Ok, gracias, gracias, hermana. Es interesante, es interesante. ¿Quién, quién de ustedes entiende lo que es el mandato cultural? Así le hago una pregunta. ¿Qué es lo que, qué es lo que es el mandato cultural bíblico, obviamente? ¿Alguien ha escuchado hablar de eso? ¿No? Sí, ¿Es pastor. China? Sí, Sí, Aida. sí, Sí, a ver, sí. ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es el mandato Es cultural? soyugar la tierra y cuidarla y también llenar la tierra Dios le dijo que teníamos que llenar la tierra de nuestros hijos y proteger la tierra. Y Justamente, también, bueno, eso. sí, sí, justamente a eso se refiere con mandato cultural. El mandato de la cultura de Dios, de la imagen de Dios proyectada en el mundo, ¿ya? Y eso es importante, hermano, que nosotros lo sepamos como una como visión reformada. Jorge, ¿tienes abierto ahí? ¿Quieres Sí, compartir pastor. algo? Sí, Sí, lo que quería decir también que ese es sojuzgar o administrar la tierra, sí, es a que eso Dios se como nos refiere. ordenó, y ejercer dominio responsable sobre la creación, lo que el hombre no ha hecho hasta el momento. Claro, y por eso nosotros, los de Conmovisión Reformada, que tener tenemos que tener una cosmovisión mucho más general, mucho más amante de la ecología, más amante de los animales, más amante del ser humano, más amante de la creación. Eh, con esto no estoy hablando de que seamos del team del Greenpeace, no, no estoy hablando de eso, pero sí que tengamos una conciencia. Ya, y es interesante, es importante. Y de eso nos va a hablar mucho el Pentateuco. Nos va a hablar. Bien, vamos entonces a la primera pregunta. La primera pregunta, hermanos. ¿Qué significa y qué se refiere el término Pentateuco? Bien, ¿quién empezamos? Pastor. Sí, dale, Giovanni. Bueno, dice, el término Pentateuco proviene del griego pentateuchos y que significa 5 volúmenes y que se refiere a los primeros libros de la Biblia que, bueno, que también lo comentó, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y la tradición también judía se conoce como la Torah, como la enseñanza de la ley. Así es. Ahí ustedes están viendo el gráfico, ¿cierto? ¿Lo ven? Sí, y ahí aparece dos raíces para una composición homogénea. Pentateucos, que es el libro de 5 volúmenes que refleja la estructura física de la obra, y tenemos la Torá, ¿ya? Que es importante darse cuenta eh, que el Pentateuco son libros históricos, pero que está imbuido de la ley de Dios. Ya nosotros entendemos que la ley de Dios apareció, que está la ley de Dios impresa en Levíticos y en el libro de Deuteronomio, para ser exacto. Pero toda la historia conlleva la ley de Dios. Eh, y eso es interesante, lo vamos a ver un poquito más adelante ahora. No son 5 obras separadas al azar, sino que es una unidad literaria estructurada
para revelar el carácter de Dios y la formación de Israel. Eh, eso. Ahora, eh, los nombres alternativos, los judíos lo llaman la Torá, que significa enseñanza. A menudo se traduce como ley. En el Nuevo Testamento también se lo refiere simplemente como la ley en el Nuevo Testamento. La unidad literaria no se trata de una simple acumulación de obras separadas por azar, sino de una composición homogénea, estructurada, con una unidad mayor. Se considera el fundamento, y esto es importante, se considera el fundamento de toda la Biblia, donde se encuentran los comienzos de todos los temas bíblicos y del plan de Dios para el ser humano. Dentro del canon judío era la parte más importante, a la que se le atribuía la mayor autoridad y santidad que incluso que a los profetas o a otros escritos. Ok, ah, bien, ¿algún comentario, hermanos? ¿Algún comentario? ¿Está todo bien? Cualquiera ahí me levanta la mano, me interrumpe nomás. Bien, vamos a la segunda pregunta. Esta segunda pregunta es interesante, hermano, porque nos empieza a adentrar en un problema que tenemos con la crítica textual y nos dice, describe la doble naturaleza en pruebas literarias de la complejidad. Y, a ver, los quiero escuchar. Hermanos, ¿quién hizo la tarea o quién tiene una respuesta, aunque no sea de la tarea? Describa la doble naturaleza en pruebas literarias de la complejidad. Ah, por favor, alguien, para no responder yo. No Pastor, sé, sí, Giovanni, dale. bueno, yo puse que tiene la doble naturaleza, que es la narrativa histórica, donde relata los hechos como la creación, los patriarcas, el éxodo, y también está el texto legal, que contiene las leyes, los mandamientos y las normas. Y, esta, Excelente, y excelente. estas dos partes están mezcladas e intercaladas, no separadas, porque a veces se pueden interpolar. Entonces, Claro. y ahí nos demuestra que Dios no solamente redimió a su pueblo, sino que también dio una ley para poder vivir. Sí, es interesante eso, porque justamente la doble naturaleza del Pentateuco se refiere a que simultáneamente es un libro de historia y es un libro legal, es un libro de derecho. Y aquí tengo una gráfica que me pareció muy buena, que dice que la doble naturaleza literaria del Pentateuco, por un lado tenemos la narración histórica, ¿cierto? Que en la columna vertebral relata las acciones salvadoras especiales de Dios, eh, como la liberación de Egipto, como el milagro del Mar Rojo, desde la creación del hombre y de todas las cosas, hasta el llamado de los patriarcas y la liberación de Egipto. Eso es la narración histórica. Y por otro lado tenemos la legislación, los códigos insertados. Dios no solo redimió a un pueblo, sino que los sujetó a sí mismo mediante la entrega de una ley y un pacto. Y y esto nos hace que el Pentateuco tenga una unidad única, que sea el libro que tenga, que, 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 que históricamente es el libro más contundente. No existe otro código legal antiguo donde la historia interrumpa la legislación, ni donde el relato sirva de un prólogo directo a un contrato divino. Y es aquí, como dice mi hermano Giovanni, hay una interconexión literaria. En resumen, entonces, hermano, no podemos separar el aspecto narrativo del legislativo, ya que ambos conforman la unidad del testimonio sobre la elección y la formación de Israel como pueblo del pacto. Bien, eh, vamos a la tercera pregunta. Aunque anónimo,
Esta pregunta la hizo el pastor Carlos, pero igual. Aunque anónimo, el Pentateuco de quién presenta indicios de actividad literaria principal, ya contéstala rápida, hermano. Alguien que no haya hablado. Aunque anónimo, el Pentateuco de quién presenta indicios de actividad literaria principal. A ver, Pastor, ¿cómo? ¿Quién? yo. A ver, hermana Aida, yo sé que usted estudia, yo sé que usted estudia, usted siempre tiene las preguntas. Ya, Le quiero dar la oportunidad a ya, una hermana, listo. a una hermana nueva, a una hermana o hermano nuevo. Yo, Ya, Marcela, dime. pues, el papel de Moisés en el documento es preeminente y se le considera el gran mediador de la ley antigua. Ya. Entonces dice, aunque anónimo, el Pentateuco de quién presenta indicio de actividad principal, literaria principal de quién? De la figura principal es Moisés. 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 Entonces, según las fuentes de la participación de Moisés, se sustenta en los siguientes puntos, hermanos. Y yo aquí les quiero sumar. La respuesta es Moisés. Ahora, la evidencia en las escrituras. Esta evidencia en las escrituras se menciona que se le ordenó poner por escrito y que efectivamente Moisés escribió. Y, por ejemplo, tenemos aquí, que incluye hechos históricos, las leyes y los códigos legales y poesía. Por ejemplo, tenemos el texto de Éxodo 17:14, que dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto, Jehová dijo a Moisés. O sea, ya tenemos, ya tenemos ahí un indicio de que Moisés escribió. Escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. En el libro de Números 33:2 dice, Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas, pues, son sus jornadas en relación con sus salidas. O sea, ahí se enfatiza también el hecho de que Dios mandó a Moisés a escribir. Segundo, después tenemos el carácter legislativo que también lo tenemos en la escritura, en Éxodo 24:4, y dice, y Moisés escribió, Éxodo 24:4, para que lo vayan anotando los versículos, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Entonces ahí tenemos el carácter legislativo donde Moisés eh, ya recibe la ley de Dios y levanta este altar. Eh, y tercero, tenemos el carácter poético que está representado en Deuteronomio 31:22, donde dice, y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. Entonces ahí tenemos este papel de Moisés, como aunque la Biblia nos dice que no nos dice que el autor es Moisés, como por ejemplo con el Apocalipsis, ustedes saben quién es el autor del Apocalipsis, Juan, ¿cierto? Que fue el que lo escribió por mandato de Jesús. Fue Juan. Pero aquí no dice Moisés escribió este libro. No, pero hay indicios. Bien, y aquí tenemos la huella mosaica en un texto anónimo. Ahí tenemos eh, y ahí están los indicios de actividad principal. Tenemos la narrativa, legislativa, poética, los versículos que yo les mostré. Bien, cuatro. La cuarta pregunta. ¿Qué se propone identificar la teoría documental más conocida como la hipótesis documentaria? Y la hipótesis documentaria es, como le explicaba el pastor Carlos, es la forma
en que la crítica textual ha tratado, eh, en este caso, el Pentateuco, para referirse a que el libro de Moisés fue añadido, no fue escrito por Moisés, sino que fue añadido de distintos autores en distintos tiempos, con distintas causas. Eh, y la teoría documental se propone identificar cuatro documentos principales. Eh, pero ahí voy a dejar que ustedes me indiquen, hermanos. ¿Quién tiene la respuesta? Vamos, vamos, no se me duerman. ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Qué se propone identificar la teoría documentaria? Lean el texto. Rodrigo, ayúdame, Rodrigo. O hermana Ida, Sí. Voy a, voy dele. a leer algo que tengo aquí, no sé si está bien. Ya, La teoría pero documental, también llamada hipótesis documental, busca eso, identificar las fuentes o documentos originales que según esta propuesta habrían sido utilizados para componer el Pentateuco. La teoría propone que el Pentateuco no fue escrito como una sola obra unificada desde el único, sino que intenta distinguir diferentes documentos o fuentes. Tradicionalmente se habla de cuatro. El Yavista usa sí, el nombre de Yahvé, el Eloísta usa el Elohim, el deuteronomista relacionado con Deuteronomio y sacerdotal, en claro. énfasis en leyes, rituales y genealogías. La teoría intenta separar estos hilos dentro del texto. Eso, pastor. Bien. O sea, eh, tengo más, pero es muy sí, largo. sí, sí, pero la respuesta es que ellos hacen una disección, o sea, una división crítica, ¿ya? Y dicen, y dice, la teoría documentaria o la hipótesis documentaria intenta explicar complejidades literarias, porque el libro, por supuesto, que tiene complejidades literarias, pero ellos, ¿qué es lo que hacen? Ellos dividen el texto en cuatro documentos hipotéticos, no son teóricos, no son ideas, son propuestas. Y ellos dicen que aparece el nombre de Yahvé y que esto fue proveniente de Judá del 950 al 650 a.C., la narración elogista, originada en el Reino del Norte de los 850 750. O sea, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de un tiempo muy avanzado en la historia. ¿Me entienden? Por ejemplo, estamos hablando aquí del reinado, del reinado de cuando ya se había dividido eh, el norte con el sur, cuando se dividió Israel en 10 tribus del norte y en las dos tribus de Judá. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Y eso, y en ese tiempo, hermanos, de ese tiempo, ahí ellos dicen, porque estos estudiosos, que es una tesis que se elaboró en el siglo XX, vale decir en 1910, por ahí, empezaron ellos a decir, bueno, eh, ellos tratan más el Elohim. Pero el documento deuteronomista que está asociado con el libro de la ley hallado en los tiempos de Josías, en el 621, y el documento sacerdotal. Eh, se usa la P porque habla de pride, de sacerdote. Bien, entonces estos, eh, ¿cuál es el tema de esta tesis documentaria? Es que este objetivo, la teoría, se basa en el estudio de diversos fenómenos literarios del texto.
Uno, que falta la orden y continuidad. Ellos, todos esos de texto que rompen el hilo narrativo, los nombres divinos, las repeticiones, el estilo y la perspectiva. Pero esto, hermano, nos lleva a nosotros a, a negar que que el texto fue inspirado por el Espíritu Santo. No sé si tenemos algún comentario al respecto. ¿Creen ustedes en la tesis documentaria, en la teoría documentaria, en la hipótesis documentaria? ¿Creen ustedes, así por lo que están leyendo, lo que estoy diciendo, creen ustedes que debemos creer la hipótesis documentaria? ¿Qué creen Eh, ustedes? yo creo que en cierto sentido no hay que creer porque la hipótesis documentaria está tratando de echar abajo toda la inspiración divina del texto. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, si lo están separando por esas cuatro fuentes, en más de alguna de las fuentes están echando abajo toda la inspiración de las palabras del Señor. O en O- todas, podría ser. claro, ok. ¿Otra opinión? ¿Que tiene una opinión diferente? O no sé, Dinko. Dinko, te veo serio ahí pensando. No sé. Perdón, pastor, lo que pasa es que tengo un problema en la congregación en este minuto, Ah, ok, estoy en dos ok, frentes. ok, te entiendo, ya. Bien, que Dios te ayude, hermano. Perdón, Que Dios- gracias, sí, pero sí, perdón, estoy Sí, absolutamente contrario hipótesis documentaria. a esta disección, Mm, porque cuando uno trata de buscar argumentos críticos, por ejemplo, que en el Génesis se haya establecido o se haya usado el nombre de Yahvé y se haya usado el nombre de Elohim como una causa para tratar de decir, ¿sabes qué? Ya tenemos autores diferentes, ya tenemos o tratar de decir, ¿sabes qué? No fue Moisés el que lo escribió, o cualquier persona que intente desacreditar a Dios como al Espíritu Santo, como el autor inspirador de la Biblia, para mí es alguien que hay que mirar con precaución. Ese es amén. mi Sí, fondo. sí. Como dirían amigos de una comunidad a la que pertenezco, hay que llevarlos a la hoguera. Mm. Pastor, Sí, vive, ahí va. decía mi hermano Dinko, sí, pues esto trae muchos problemas y los problemas principales es que tienden a fragmentar excesivamente la escritura y Claro. minimizan la unidad y la inspiración divina. Muchas de sus reconstrucciones son hipotéticas. No hay manuscrito de esas fuentes. Entonces, es más un daño el que hacen y más problemas, como decía también el hermano Dinko. Ok. Hermana Alejandra Silva, ¿entendió lo que se dijo? Más o menos. ¿Si puede abrir tu micrófono? Sí, aquí está. Sí, sí, estoy poniendo harta atención y sí, Ya, entendí la opinión y la pregunta que usted hizo y la respuesta de los hermanos. ok. O sea, que la tesis, porque es interesante que nosotros sepamos que hay tesis documentaria, que hay hipótesis documentaria, que lo que hacen es dividir el texto. Pero nosotros sí tenemos, no es por la fe, sino que tenemos documentado en la Biblia, la misma Biblia nos está hablando de que Moisés escribió y fue autor tanto del área histórica, del área legal y de la poesía también. Entonces, es interesante, hermano. Bien, Danilo, no sé si tú tienes que agregar algo al respecto, ¿qué te pareció? No sé si conocías tú esta hipótesis. Sinceramente, no. Ya, Había escuchado de
la alta crítica, pero no conocía eso. Y ahora estaba leyendo acá y ahí dice que es un intento por comprender y explicar las complejidades literarias. Así que son intentos Son fallidos. intentos, claro, claro, Sí, son claro. intentos y como de tratar de argumentar a la alta crítica Sí, y encontrar ahora yo no digo que demonicemos eso, ¿ah? No, no. Claro, porque hay otra postura que dice, ah, alta crítica, no, del diablo, no, no, no es Y eso, así. esto va referente a la autoría que tiene Moisés de los libros. Claro, claro. Esa La es la hipótesis documentaria crítica fundamental que no lo escribió. claro. Sí. Esa, A una persona le escuché una vez que sí, en una en la última, creo que le ayudó un poco Josué porque cómo iba a poner él que murió. Una cosa claro, así. por Alguien, supuesto. a alguien le escuché eso. Sí, sí, Pero pues, sí, no sé. pero no quita que la inspiración del Mm. Espíritu Santo vino sobre Moisés y incluso hasta Edras puede haber ayudado, Edras siglos después de haber modificado algunos nombres, por ejemplo. Eso también es interesante. Bien, vamos ahora con esta pregunta de fondo. ¿Cuál es el peligro real de la crítica y el análisis literario? Rodrigo, Rodrigo, te quiero escuchar, Rodrigo. Yo sé que vienes cansado de la pega, pero nosotros en lo personal hemos abordado estos temas, ¿no sé, cierto? Entonces es interesante que lo puedas abordar. Bueno, hay una falta de evidencia, se cita con mucha libertad que esto ocurrió, pero las fuentes no son muy avanzadas. Fulano de tal dijo que, algo así. Y Claro, eso obviamente va desvirtuando el texto, porque como usted bien los hermanos lo han dicho también en los comentarios, lo va fragmentando el texto. Y al final lo termina transformando en cualquier relato, ¿no? Entonces, de ello, obviamente, de esa teoría, de esa crítica, de esa teoría, han emanado muchos movimientos teológicos que al final van contaminando el estudio de la escritura y van utilizando otros métodos, no los que nosotros utilizamos, una hermenéutica marxista, claro, teología liberal, esos movimientos del año 60 son nacidos justamente a raíz de la alta crítica, que parece muy atractiva, pero en realidad es puro ego. claro. Gracias, Rodrigo. Mira, eh, la respuesta es que el peligro real de la crítica y y el análisis literario no consiste en que estos métodos nieguen la afirmación bíblica de que los hechos provienen de Dios o los valores espirituales de la revelación, sino que el riesgo reside en que la, en que tienden a reducir el Pentateuco a una serie de fragmentos eh, inconexos, a pedazos inconexos. Y eso es porque nosotros sabemos que las escrituras tienen muchos críticos, pero decir, por ejemplo, que el Pentateuco, perdón, decir que el Génesis no tiene razón de ser con el Deuteronomio, es un error. Eh, y el peligro de la reducción de fragmentos, como aparece aquí en el gráfico, dice que concentrarse exclusivamente en extraer fuentes subyacentes tiende a reducir la obra a pedazos inconexos, perdiendo de vista el mensaje del texto actual. Y, y hermanos, aquí hay algo lindo, que la alternativa de la primacía, la forma canónica, y quiero que y se fijan ahí que hay un tapete. Se fijan que hay un tapete y ese tapete es muy interesante ya que eh, el, eh,
este tapete nos habla acerca de de la conexión que hay entre este gran tapete o tapiz para enseñar los 5 primeros libros de la Biblia, que entrelazan la historia, la ley y la teología de la salvación. El enfoque principal es entender a Moisés como autor y cómo estos textos formaron la identidad de Israel. Entonces, aquí hay una estructura de este tapete que el curso divide al estudio en secciones temáticas: los hilos, la creación, la liberación de Egipto, las leyes levíticas, el peregrinaje, la renovación del pacto en el libro de Deuteronomio, que Deuteronomio significa segunda ley, que es la renovación justamente del pacto. Entonces, el verdadero valor reside en la unidad estructural final, en este tapete. El enfoque debe estar en cómo la comunidad de fe se organizó creativamente estas partes para transmitir la Torá. Entonces, es interesante, hermanos. Y por último tenemos que dice W. F. Albright sobre el contenido de nuestro Pentateuco. Ahí está escrito, así que Johnny, Sweet, si lo tienes, por favor, léelo. O si no lo tienes, le digo a Israel. No sé si Israel tú lo tienes. Lo que dijo Albert Wright. ¿Quién fue Albert Wright? Albert Wright fue un historiador. Fue un ¿cómo se dice? Este, este historiador que estudian es un arqueólogo, eso, un arqueólogo. Historiador, arqueólogo, filósofo. Ya. ¿Lo tienen? ¿Alguien que me lo diga? Giovanni, Yo lo tengo, doctor. ya, dale. Dice que ¿Qué dijo? el contenido del Pentateuco es mucho más antiguo que su redacción final y que los Ya, descubrimientos confirman su valor histórico y antigüedad. Y además que reconoce también los añadidos posteriores y sostiene que esto refleja un desarrollo natural de la tradición. Pastor, sí, dime. disculpe, con la primera sobre el contenido del Pentateuco, él habla sobre los hechos del Pentateuco, eh, posterior a cuando se escribió su redacción final. Claro, claro, porque lo que está diciendo él, que, que los hechos ocurrieron cuando dicen que ocurrieron. O sea, hace 2000 años, por ejemplo. Pero, pero se escribieron tardíamente. A ¿Ya? comparación del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es más temprano, pero Claro, el claro, Pentateuco, claro. Hay 30 años, hay 20 claro, años. No, sí, pues, punto. aquí existe mucho más tiempo. Se dice que el autor no fue, o sea, Moisés eh, eh, escribió, pero quien lo compiló se dice que fue Edras, se dice. Y Edras tiene por lo menos, hay 1000 años, si no me equivoco, me puedo equivocar, pero hay un gran tiempo de desfase. Eh, Creo que son entre 900 a 1000 y tantos años. claro, claro, mucho tiempo, hermano, muchos años. Pero ahora lo interesante es que también todo esto se transmitía por forma oral, ¿ya? Por forma oral. Nunca tenemos que olvidar eso. Eh, bueno, los puntos clave de la postura de Albright son el carácter mosaico. eh, Él afirma que que es pura hipercrítica al negar el carácter sustancialmente mosaico de la tradición del Pentateuco. Él considera que aunque es un, que es poco probable que Moisés escribiera la obra en su forma actual, él
fue el iniciador e impulsor principal cuya influencia refleja con autenticidad los hechos de su época. Eso, ese tema es importante que lo podamos considerar eh, para la defensa de del Pentateuco. Bien, y finalmente ya son las 10, me estoy pasando algunos minutitos, pero aquí les voy a hacer una pregunta que me gustaría que me la contestaran dos hermanas. Una hermana, la hermana Sarita, la estoy viendo ahí, la hermana Sarita. Tú has leído Génesis 1:25, me imagino. Si no lo leíste ahora, lo has leído, ¿cierto? ¿Qué es lo que te hace meditar? ¿Qué más te hace meditar? En el Génesis de 1:25 tenemos dos etapas. En Génesis 1 hasta el 11 tenemos la etapa de la creación, del desarrollo del pueblo de Dios. O sea, el desarrollo, el desarrollo de la humanidad. Y tenemos del 12 al 25 el desarrollo del pueblo de Dios. ¿Qué, eh, ¿qué te hizo meditar? Bueno, primero que todo, cómo se muestra el orden de la creación, cómo Dios obviamente crea desde el caos, crea una creación Amén. perfecta, pero sobre todo, pese al error del ser humano, cómo el Señor desde el comienzo muestra su gracia y cómo comienza el Génesis justamente con este acto de gracia por parte de Dios y que se ve a lo largo de la historia de la redención. Por eso es que a mí, por ejemplo, de manera personal, no me gusta cuando dicen, claro, que el Antiguo Testamento no se ve la gracia de Dios, y yo pienso que es todo lo contrario. Absolutamente, absolutamente se ve. Claro. Así, en el fondo es como, eso es lo que más me gusta de esto. Ok, gracias, Sarita. Sí, ahí tengo yo una visual que dice Génesis del 1 al 11, el prólogo primitivo. Ustedes pueden sacarle fotos a esto, ¿ah? Les pueden sacar fotos. Eh, y tenemos el Génesis del 12:25, el prólogo patriarcal. Tenemos ahí. Y bueno, el pacto de gracia con una familia se convierte en la respuesta divina a la tragedia de toda la raza humana. Y aquí tenemos el plano unificador del Pentateuco. eh, Más allá de sus fuentes y autores, el Pentateuco narra un solo credo de actos divinos, de la promesa de los patriarcas a la elección del pueblo, la liberación del éxodo, el pacto como la relación sujeta con Dios, la ley, la constitución de santidad y la promesa de la tierra, que es la consumación en Canaán. Con todo eso tenemos el plan unificador del Pentateuco. Y aquí, para terminar, el final abierto de la Torá, el Pentateuco nos ofrece la solución última dentro de sus propias páginas. Es una historia redentora iniciada. O sea, el Pentateuco no dice, y aquí se terminó la historia. No, no, sino que la historia pues sigue en el libro de Josué, de Jueces, y va retomando la historia. Y eso es lo interesante. William Kelly dice, abre lo que más adelante desplegado y siempre nos guía la esperanza de una consumación que aunque distante es segura. Eh, el Pentateuco es la historia de salvación iniciada. Aquí aguarda, espera su consumación final en Jesucristo. El fundamento está puesto. La lectura continúa.